primaria en el camino presidencial, y bueno, para hablar de los recorridos que está haciendo en el país y analizar el momento que vive la primaria, sobre todo después de la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, y bueno, todo lo que se ha dado en los últimos días. Señor Pérez Vías, bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Un gusto estar con usted y con toda Venezuela a esta hora de la mañana, cuando continuamos en el proceso de construcción de ciudadanía, de motivación, de información y orientación a los venezolanos respecto a la tarea que tenemos de preparar una alternativa unitaria que pueda presentársele a Venezuela el próximo año y de esta manera ir a las elecciones presidenciales que deben celebrarse de acuerdo con la Constitución para cambiar al actual gobierno, poder establecer un gobierno de unidad nacional, un gobierno que yo lo considero de transición para poder restablecer plenamente la vigencia del Estado de Derecho y sobre todo para recuperar la calidad de vida del venezolano que hoy está totalmente destruida como consecuencia del fracaso monumental del socialismo del siglo XXI. Nosotros estamos preparando esta alternativa a través de un proceso de elecciones primarias que, como tú has señalado, pues está muy sitiado por el actual gobierno, en el sentido de que sus voceros, sus operadores políticos, cada día desarrollan iniciativas para impedir o para obstruir la tarea y, sin embargo, nosotros continuamos Pero avanzando ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que se va a concretar? Ayer con un analista acá me decía, bueno, si se da la primaria. Bueno, Diosdado Cabello dice todos los días, eso no va, y hay una gente que dice bueno, que está apostando. Cuando todo Diosdado el mundo. dice eso, ¿Qué opina está usted? dándole instrucciones a todos sus cuadros de sabotear la primaria y nosotros estamos avanzando en la primaria. Y todos los que estamos comprometidos en ese proceso, todos los días abonamos con nuestro esfuerzo y con nuestra contribución para lograr superar los asuntos fundamentales. Por ejemplo, el tema de las locaciones. El gobierno del señor Maduro ha negado a la Comisión de Primarias la posibilidad de utilizar las escuelas. Cuando hay eventos internos del Partido Socialista Único de Venezuela, ahí se abren las escuelas para ellos. ¿Por qué? Porque estamos frente al concepto del partido-Estado. Pero cuando un sector tan importante de la sociedad venezolana como es la oposición democrática requiere de esas instalaciones, entonces se inventan mil excusas, se obstruye y se sabotea. Pero lo más grave no es solamente que no nos permitan hacer uso de los colegios, de las escuelas, sino que en los sectores privados donde se pueden desarrollar este tipo de eventos, entonces empieza la presión de los gobernadores, de los jefes políticos y militares del gobierno que se intrometen en el proceso y mandan señales, amenazas. Si abres allá un centro de votación, te vamos a quitar la licencia, te vamos a revocar la patente de industria y comercio, te vamos a hacer una inspección. O sea, comienzan las sanciones y el bloqueo. Comienza el bloqueo para los sectores democráticos, pero te repito, las comisiones de primarias en todos los estados, los partidos políticos, los grupos electorales que estamos participando, contribuimos con ubicar locales, con ubicar espacios y obviamente tenemos todavía que superar tareas. Pero está fijado el 22 y mientras el presidente de la Comisión Nacional de Primarias no cambie la fecha, esa es la fecha y para allá vamos. Internamente no se ha hablado de una suspensión. Yo no he participado en ninguna reunión donde eso se haya planteado. De modo que lo que está planteado es el 22 de octubre y vamos el 22 de octubre a votar para escoger una candidatura y aquí vengo a ratificar ante Venezuela mi aspiración a ser el candidato de la unidad nacional, mi vocación de entenderme con todos los sectores de la sociedad democrática para conducir un proceso que nos lleve a una transición política, a un gobierno de unidad nacional que permita ordenar la casa, que permita recuperar el salario, las pensiones. Vivimos un país donde lamentablemente los venezolanos ya no les alcanza para comer. $500 la cesta básica. 500 dólares que nadie los está ganando hoy en día en Venezuela en ningún trabajo formal, ni mucho menos en los trabajos informales. El sábado pasado yo estuve de visita por todo el bulevar de Sabana Grande, caminando desde Sabana Grande a Chacaíto, hablando con los compradores, con los vendedores, con los que salen a caminar por el bulevar. Y la primera queja de todo es, no hay plata. El vendedor me decía, no hay nada, y me encontraba con unos amigos y ya no, caminando para ir a tomar un café porque no tengo cómo comprar más. Y estamos hablando de Caracas. Estamos hablando de Caracas, donde la gente no puede comprar la cesta básica. Las pensiones, repito, en $5, los salarios igual, en $8, $10, depende de donde la gente trabaje. Y usted ve al señor Maduro ufanándose
como si no pasara nada, como si el país no se estuviera muriendo de mengua. Los señores voceros de la revolución, como el señor Diosdado Cabello, metido en temas de intriga política antes que estar pendientes de la falta de agua potable. Caracas está sin agua potable, pero no es Caracas, es el 80% de las ciudades de Venezuela que no tienen agua potable. ¿Quién se ocupa de esa tarea? Y usted encuentra, por ejemplo, que el señor Maduro se va a Maracaibo a celebrar los 200 años de la batalla naval del lago y dice que él ahora sí va a rescatar el lago de Maracaibo, que es la principal fuente de agua dulce, hoy convertido en un pozo séptico, hoy contaminado como nunca. Entonces, después de que 25 años han pasado con el socialismo bolivariano en el poder, abandonando todos los programas de conservación del agua potable de las cuencas hidrográficas de los Andes que van al lago de Maracaibo, hoy en día toda esa región está sin agua. Que yo creo que el país espera que no termine como el Guaire, ¿no? Bueno, no, eso está peor que el Guaire. Eso, no, pero me refiero al saneamiento que nunca se hizo. Bueno, es que ni del Guaire se hizo saneamiento y lo del lago Maracaibo es peor porque cancelaron los programas de saneamiento que se habían diseñado a finales del siglo pasado. Los canceló la revolución, los cerraron, se acabó el Instituto para la Conservación del Lago Maracaibo. Es decir, estamos frente a una crisis hídrica en Venezuela de sed. Y a la gente, hay gente que eso no le parece importante, pero hay que ver cuando usted está en un barrio por allá metido en un pueblo del sur del lago o en un pueblo de los llanos o aquí mismo en Caracas, en Valencia, que abre la llave y no encuentra agua, no tienes energía eléctrica, los cortes eléctricos de 6 horas, no tienes gasolina, no tienes gas doméstico. Es una catástrofe humanitaria. Entonces es urgente el cambio de este gobierno y por eso estamos fajados en esta lucha, ofreciéndole a Venezuela una opción capaz de unir a la nación, capaz de dedicarnos de verdad a resolver el problema antes que de estar desgastado en una diatriba como la que Diosdado todos los días le mete a esto. Es el odio, es la intriga, es la inquina la que caracteriza a estos personajes de la política nacional, mientras que aquí estamos otros empeñados en construir una solución para Venezuela. Casi tenemos que hacer la pausa, pero quisiera preguntarle su opinión respecto de las inhabilitaciones, que mucho se dice. De hecho, el señor Casal decía en una entrevista recientemente que, bueno, hay que llegar al final de la primaria, sin importar si el candidato que gane está inhabilitado o no, y que, bueno, allí se presionará. ¿Qué puede pasar en este escenario? Y precisar sobre usted. ¿Usted estuvo inhabilitado en algún momento? ¿Sigue estando inhabilitado también? ¿Cuál es su posición en este momento? Bueno, efectivamente, cuando yo terminé mi periodo como gobernador del Táchira, inmediatamente fui víctima de la persecución y fui de los primeros inhabilitados por 7 años y medio. Eso se venció ya hace más de un año ya que terminó esa inhabilitación, de modo que en este momento, y yo notifiqué como corresponde por escrito a la Contraloría el término de esa sanción, y tengo la constancia de haber notificado adecuadamente eso. No se sabe, ¿no? No, bueno, obviamente que estamos en una situación en la cual el Estado de Derecho está muy vulnerado, de modo que aquí todos somos susceptibles de ser o inhabilitados o encarcelados por nuestras ideas políticas. Venezuela está llena de presos políticos. Yo quiero recordar hoy una vez más la prisión política del profesor Javier Tarazona o la del periodista Ronald Carreño, presos políticos sin juicio. Les acaban inclusive de retroceder el juicio a 0. 2 años lleva Javier Tarazona preso y está en 0 el juicio. Defensores de derechos humanos. Por ser defensor de derechos humanos, pero suponte, vamos a llegar al extremo de que hubiese podido cometer algún tipo de delito que no lo ha cometido. Pero bueno, 2 años sin juicio. Entonces, ¿cómo está el debido proceso? ¿Cómo está el derecho a ser juzgado en libertad? Entonces, todos nosotros, los actores políticos de Venezuela, que discrepamos, que rechazamos el modelo autoritario, comunista o socialista del siglo XXI, como usted lo quiera llamar, estamos en una situación de vulnerabilidad de nuestros derechos. Y por eso todas estas inhabilitaciones que se han cometido son realmente arbitrarias. La última que acaban de acordar a mi buena amiga, la ingeniera María Corina Machado, es un monumento a la arbitrariedad, a la irracionalidad, pero es un acto de fuerza, mediante el cual tú no vas, y bueno, ayer decía Diosdado, no va, porque él no le da la gana, porque ellos no quieren, pero no es porque el derecho así lo consagre. Hagamos un ejercicio, doctor. Respuesta corta y me amplía al regreso. ¿Es coherente o no es coherente participar estando inhabilitado? Lo que pasa es que para nosotros, aceptar ese tipo de